Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, de nuevo una semana más, mis estimados oyentes y amigos. Gracias por elegir a Emmanuel, el profeta desconocido, y gracias por elegir ver el capítulo número 12 de Nadie conoce mi historia, es decir, la autobiografía no autorizada de José Smith, escrita por Frank Brodin, la cual fue miembro de la iglesia y la echaron porque no les gustó la biografía que escribió, pese a saber que era una escritora de renombre, ya tenía bastante fama, y ganó premios por otras biografías que escribió, pero no les gustó la que hizo de José Smith. En fin, además, su tío David McKay fue uno de los que facilitaron que la echaran de la iglesia. Bien, sin más demoras y para no enrollarme mucho, eh, bueno, salvo deciros que tengo un canal en TikTok, se llama, se llama Contra Mormonas, pues si me queréis buscar allí en TikTok, ahí me podéis encontrar y ver también. Venga, pues pasamos a Nadie conoce mi historia, el capítulo número 12, experto en idiomas. No hay mejor indicación de la madurez de José después de la debacle del campo de Sion que el sutil cambio en su actitud pública hacia el aprendizaje. Siempre sintió como una frustración su propia falta de escolaridad formal, ya que la reverencia de New England por la educación impregnaba cada pueblo en el que había vivido. Tal vez fue en parte en compensación por su sentido de inferioridad en este sentido que se había dotado de poderes místicos a los que nadie más podía aspirar. Su toque de clarín había sido una defensa adecuada de la Biblia. La sabiduría de los sabios perecerá y el entendimiento de los prudentes se esconderá. No solo se había regocijado por su falta de aprendizaje, sino que también lo había exagerado mucho, una especie de compensación excesiva familiar. Tan cuidadosamente había fomentado el mito de su analfabetismo que sus seguidores se enorgullecían, perdonad, hoy estoy en su propia falta de escolaridad. Mi fuente de aprendizaje había escrito WWFS en el Messenger and Advocate y mi forma de vida desde mi juventud me excluirá del placer en moda de marchar mis comunicaciones con los colores elegantes de un estudiante de primer año de Dartmouth, un estudiante de segundo año de Harvard o incluso un graduado de Yale. Nada más que la clara corriente de la verdad responderá al propósito de los hombres de Dios. El agua del manantial sabe mejor directamente de la fuente. La gente de José era aficionada a decir y lo veían como la fuente de toda la sabiduría. En marzo de 1833 había organizado una escuela de los profetas para la instrucción de sus mayores, pero no era en ningún sentido una academia. El único curso era el estudio de las revelaciones de José. Es decir, básicamente como la escuela dominical que ahora hay en la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Eh, pero no era en ningún sentido el único curso era el estudio de las relaciones de Pan y Peplat, eso aquí, Pan y Peplat que enseñaba en una escuela similar en Missouri, relató en su autobiografía que oraban, profetizaban y se ejercitaban en los dones del Espíritu, es decir, la escuela dominica. José, sin embargo, en el fondo siempre se había sentido tremendamente impresionado por el aprendizaje de libros, particularmente cuando iba acompañado de facilidad con el lenguaje. Ocultaba bajo el disfraz del misticismo una insaciable curiosidad y hambre de conocimiento. Desde el principio de su iglesia había fomentado la escolarización de los hijos de sus seguidores. En Missouri su gente había construido escuelas antes que cabañas y graneros. Después del campo de Sion, quizás en parte por repulsión a la barbarie de Missouri, quizás en parte como respuesta a una necesidad personal sentida durante mucho tiempo, José comenzó a hacer del aprendizaje un ideal mormón. Amplió la escuela de los profetas para incluir clases de griego y hebreo, contratando como instructor a un rabino judío, Joshua Caesar, originario de la Academia de Andover. Todos los principales dignatarios mormones asistieron, sin preocuparse por la paradoja de que debían luchar con la gramática hebrea en los días de semana y hablar con fluidez en lenguas los domingos. La escuela común de Kirtland se amplió para incluir clases
para adultos de matemáticas, geografía y gramática inglesa. Dejando a un lado su manto de omnisciencia, José comenzó con enorme entusiasmo a estudiar la gramática hebrea e inglesa. Su profesor de inglés, C.G. Wells, cuando se le preguntó muchos años después sobre la diligencia de su famoso alumno, respondió: José fue un ternero que mamó 3 vacas, adquirió conocimiento muy rápidamente, mientras que Herbert C. Kimball nunca llegó a entender la diferencia entre sustantivo y verbo. El placer de José de trabajar con los idiomas pronto se deslizó en su diario. Parece como si el Señor abriera nuestra mente de una manera maravillosa, escribió, para entender su palabra en el idioma original, y mi oración es que Dios nos dote rápidamente de un conocimiento de todos los idiomas y todas las lenguas. Aquí hubo una transformación. 7 años antes estaba escribiendo el libro de Mormón con la ayuda del Urim y Tumim, milagroso atajo para el egipcio reformado. Más tarde había enmendado la Biblia sin otra guía que el Espíritu Santo. Ahora la mentira estaba por fin persiguiendo el conocimiento de la manera más dura y con un entusiasmo tan contagioso que John Corry dijo que inspiró a toda la iglesia con una sed extravagante de conocimiento. Mi alma se deleita en la lectura de la palabra de Dios en el idioma original, escribió José, y estoy decidido a continuar el estudio de los idiomas hasta que llegue a ser experto en ellos. Una prueba dramática pero demasiado rigurosa de la nueva erudición de José se produjo en el verano de 1835, cuando recibió como visitante a un tal Michel Charles, que había estado recorriendo el país y viendo 4 momias egipcias junto con varios papiros. Charles dijo que había oído hablar de la reputación de José Smith como traductor y había venido a Quillan para ver si podía descifrar los papiros. Los lingüistas de Nueva York y Filadelfia los habían declarado auténticos egipcios, pero solo podían adivinar el significado. Este fue un periodo de saqueo sin licencia de las tumbas egipcias. Una buena cantidad de sarcófagos habían encontrado su camino a Estados Unidos y habían despertado una amplia curiosidad. Casi nadie sabía que los jeroglíficos podían ser descifrados. Con toda la población masculina de Quillan interesada en el estudio de las lenguas antiguas, era inevitable que las momias de Charles cayeran en manos de la Iglesia. José le dijo a Josías Quincy en 1844 que su madre las compró con su propio dinero a un costo de $6,000, aunque escribió en su diario que habían sido compradas por alguno de los santos en Quirla. Después de un examen preliminar, el profeta declaró que un papiro eran los escritos de Abraham y otros los escritos de José de Egipto. Todo Quirla se maravilló ante la cadena de extraños accidentes que habían llevado los preciosos documentos a su profeta y vio en las coincidencias el dedo del Señor. Sin embargo, en lugar de proceder a la traducción por inspiración como en el pasado, José se dedicó a formular laboriosamente un alfabeto y una gramática egipcia. Pero su ingenua y conmovedora fe en sus nuevas herramientas lingüísticas fue efímera. Como todos los demás egiptólogos aficionados de su época, pronto se rindió en la desesperación, seguro de que los papiros no entregarían su secreto ni siquiera al erudito serio. Para los seguidores de José, sin embargo, era impensable que los papiros quedaran como un misterio, especialmente porque había deducido su autoría. Eventualmente se realizó por los caminos acostumbrados y dictó una traducción por inspiración directa del cielo. El profeta nunca descifró el papiro que contaba la historia de José en Egipto, contentándose con una traducción de los escritos de Abraham. La narración resultante, que permaneció inédita hasta 1842, fue un breve relato de la creación de la tierra, los comienzos de la historia israelita, la historia en su mayor parte paralela a los 2 primeros capítulos del Génesis. José había trabajado con el Génesis 2 veces antes, una vez al escribir el libro perdido de Moisés y otra vez al enmendar el Antiguo Testamento. Pero sus hábitos eclécticos no permitían una repetición rancia, y el relato de Abraham tiene su propia frescura y originalidad. En lugar de decir Dios creó la tierra, escribió los dioses organizaron la tierra. Este cambio, que representó un paso significativo en el sistema metafísico de José, de lenta evolución, tuvo sus raíces en su nuevo aprendizaje. La idea de la pluralidad de Dios que había recogido de sus clases de hebreo, donde había aprendido que Elohim, una de las palabras hebreas para Dios, es plural, por lo tanto había concluido que la Biblia había sido traducida descuidadamente. El nuevo concepto de José de que la tierra había sido organizada a partir de la materia existente en lugar de ser creada de la nada tenía una raíz menos obvia, pero no menos definida en su nueva erudición.
Recientemente había estado leyendo Philosophy of a Future State de Thomas Dick, una larga disertación sobre la astronomía y metafísica. José había encontrado convincente la elucidación de la tesis de Dick, de que la materia es eterna e indestructible, y había concluido lógicamente que Dios debe haber hecho los cielos y la tierra de los materiales que tenía a mano. Toda la obra de Dick causó una impresión duradera en José, cuya apertura de mente, derivada sin duda del carácter insustancial de su credo religioso, era única entre los ministros del Evangelio. Este libro fue su primera introducción a las matemáticas de los cielos, los millones de estrellas, las distancias inconmensurables, y tuvo que enfrentarse a la infinitud del universo en su propia conciencia. Los hechos de la astronomía deben de alguna manera ser soldados a su propia estructura especial de misticismo judío y cristiano. Buscaba a tintas una nueva metafísica que de alguna manera tuviera en cuenta el nuevo mundo de la ciencia. En su propia forma primitiva y egocéntrica estaba tratando de resolver el problema físico más problemático del siglo XIX. Su solución fue el libro de Abraham, como el novelista filosófico que crea un personaje más grande que él para expresar el destilado de sus propias especulaciones. José creó a Abraham, un eminente astrónomo que penetra en todo el misterio del universo. Abraham relata que hay una estrella, Colo, que yace cerca del trono de Dios, que es más grande que todas las demás. Una revolución de Colo lleva 1000 años y a partir de esta revolución Dios mismo calcula el tiempo. Colo e innumerables estrellas menores están pobladas por espíritus que son eternos como la materia misma. Estos espíritus no están fundados en el mismo molde, sino que difieren entre ellos en calidad de su inteligencia, como las estrellas difieren en magnitud. Estos conceptos que desarrollaron ramificaciones peculiares a la enseñanza posterior de José vinieron directamente de Dick, quien había especulado que las estrellas estaban pobladas por varios órdenes de inteligencia y que estas inteligencias eran seres progresivos en varias etapas de la evolución hacia la perfección. El libro de Abraham expresaba no solo el germen del sistema metafísico de José, sino también más de su teorización sobre el tema de la raza, que se estaba convirtiendo rápidamente en la cuestión política y moral más peligrosa de la República. Así como el libro de Mormón había resuelto la cuestión del origen del hombre rojo, el libro de Abraham despachó el problema del origen del hombre negro. José de joven había leído en su libro de geografía la tradición común de que todas las razas de hombres descienden de los 3 hijos de Noé, Cam, Set y Jafet. Noé había maldecido a su hijo Can, decretando que el hijo de Can, Canaán, debía ser siervo de siervos para sus hermanos. Esta historia que todos los predicadores sureños usaban para justificar la esclavitud, José ahora la amplificaba en forma característica. Faraón, primer gobernante de Egipto, dijo era el hijo de Egiptus, hija de Can. Por lo tanto, todos los egipcios heredaron la maldición de la piel negra. Con esta maldición se negó el derecho al sacerdocio. En el lenguaje práctico, esto significaba que en la iglesia de José ningún negro podía ser ordenado ni siquiera en el humilde rango de diácono. El libro de Abraham, en efecto, cristalizó la posición hasta ahora vacilante de José sobre el problema de los negros. Pronto publicó una declaración en el periódico de su iglesia atacando la posición abolicionista como calculada para arrasar con el Estado justo del sur y dejar suelta sobre el mundo una comunidad de personas que podría, tal vez, invadir nuestra sociedad y violar los principios más sagrados de la sociedad humana, la castidad y la virtud. No tenemos derecho, concluyó, a interferir con los esclavos en contra de la mente y la voluntad de sus amos. Tal vez esta actitud fue una mera concesión a Missouri en un aspecto. José continuó en el mismo artículo. Me siento impulsado a este curso como consecuencia de que muchos hombres han ido a los estados del sur, además de que ahora hay muchos en ese país que ya han abrazado la plenitud del Evangelio. Además, los abolicionistas eran impopulares y en ese momento entre la mayoría de los norteños. Y José no se vio impulsado a abrazar una causa declarada diabólica a ambos lados de la línea masón-disón. Su actitud reflejaba simplemente la opinión prevaleciente en ese momento. Para silenciar a los pocos abolicionistas en sus propias filas que instaban a que todos los mormones esclavistas fueran privados de la hermandad, se dejó llevar a una complicada justificación de la esclavitud que iba más allá de la maldición de Can. Amplió la vieja historia ennoblecida por Milton de la guerra en el cielo entre los seguidores de Lucifer y Jehová.
y enseñó que había habido no dos, sino tres divisiones en el cielo, y que un tercio de los espíritus habían sido neutrales, sin elegir ningún mando, pero esperando unirse a los vencedores. Osho Haydn, al exponer esta doctrina en 1845, declaró que los espíritus neutrales más bien prestaban una influencia al diablo, pensando que tenía un poco la mejor manera de gobernar, pero no tomaban una parte muy activa. De todos modos, se les exigía venir al mundo y tomar cuerpos en el linaje maldito de Canaán, de ahí la raza negra o africana. Todas las enseñanzas de José sobre el tema de la raza giraban en torno a la doctrina que sostenían que los santos de los últimos días eran los hijos de Israel. Tampoco era una relación meramente figurativa. José enseñó que muchos de sus conversos, así como su propia familia, eran descendientes directos de Jacob a través de la sangre de su hijo Efraín, y que aquellos menos favorecidos, que eran de sangre gentil, podían convertirse en hijos de Israel por obediencia a la Iglesia. José predicó que el efecto del Espíritu Santo sobre un gentil es purgar la sangre antigua y convertirlo en la simiente de Abraham. Desde el punto de vista de la Iglesia que le sobrevivió, el libro de Abraham fue la cosa más desafortunada que José escribió. Al sobrevivir a la guerra civil que desterró para siempre la esclavitud como un asunto entre mormones y gentiles, su doctrina racial preservó la discriminación, que es la tesis más fea que existe en la teología mormona. Además, el libro puso a José en ridículo ante los futuros eruditos, ya que era casi seguro que sus papiros serían examinados más adelante por expertos en el idioma egipcio. A diferencia de las planchas de oro que habían sido llevadas al cielo, las momias y los papiros se mantuvieron en exhibición tanto en Kirtland como en Nabú. Los papiros reales escaparon al examen de los estudiosos durante muchos años. Después de la muerte de José, fueron vendidos por un amigo de William Smith al Museo de la Madera y se pensó que se había quemado en el gran incendio de Chicago. Un desastre así podía haber acabado con toda la posibilidad de exponer el error de José si no hubiera conservado tres facímiles de los papiros que publicó en 1842 con elaboradas interpretaciones. Estas interpretaciones fueron desafiadas por primera vez en 1860, cuando un viajero francés, Jules Remy, que se había interesado en los mormones, los llamó a la atención del estudiante de copto Theodule de Beria en el Louvre. Remy arregló las dos sorprendentes interpretaciones divergentes en columnas paralelas y las publicó en 1861 en su A Journey to Grants, mi viaje al gran lago, a la ciudad de del lago Salado. Sí, más tarde, la media docena de destacados egiptólogos a quienes se pidió examinar los facímiles coincidieron en que se trataba de documentos funerarios ordinarios como los que pueden encontrarse en miles de tumbas egipcias. El descubrimiento en 1967 de que 11 fragmentos de los papiros habían llegado al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dio lugar a nuevas interpretaciones por parte de los eruditos que confirmaron las valoraciones anteriores. José, sin embargo, no se enfrentó a tal competencia durante su vida. Incluso su haber hecho habría importado poco a su gente. Había sido la palabra de un simple estudioso en contra de la palabra de Dios. Bueno, sobre los papiros, os diré que el museo devolvió los papiros a los mormones de Utah. Se publicaron nuevas traducciones académicas en Dialogue and Journal of Mormon, volumen 3, verano de 1968. Para un resumen, ver el suplemento al final de este volumen. Se refiere aquí al libro. Una copia firmada de José Smith, Egyptian Alfabeto y Gramática, anteriormente desconocida solo para los archiveros mormones, fue reproducida en 1969 por Gerald Tanner de la Modern Microfilm Company en Salt Lake City. Ilustraba además la extraordinaria capacidad de José Smith para la fantasía lingüística. Bien, si queréis saber más acerca del libro de Abraham y los papiros, uno de mis vídeos trata sobre ese asunto. Bueno, continuamos. El templo de José era su deleite particular. Era un enorme edificio de piedra de 3 pisos, una mezcla feliz de gótico, colonial y el resurgimiento griego que dominaba el paisaje en kilómetros a la redonda. El interior, que José mismo había diseñado, era en algunos aspectos único entre las iglesias de los Estados Unidos.
Dos auditorios, uno encima de otro, ocupaban el primer y segundo piso, y el tercer piso estaba destinado a las aulas de la escuela de los profetas. Cada auditorio tenía 12 púlpitos en cada extremo, simbólico del número de apóstoles. Estos púlpitos estaban elevados y escalonados, altamente decorados con excelentes talles y cubiertos con ricos terciopelos. Cada uno llevaba 3 letras de oro designando el rango del hombre que lo ocuparía. Sobre la ventana, un arco detrás de los púlpitos para los miembros del sacerdocio mayor o de Melquisedec. Estaba en el texto que Aarón había llevado en una placa de oro en su frente: Santidad al Señor. Los dos auditorios podían ser divididos a mitad o en cuartos, trabajando con una serie de poleas que bajaban las cortinas de lona o velos. Las cortinas podían bajarse incluso entre las filas de púlpitos, asegurando así la privacidad para la discusión entre los distintos jefes del consejo. Excepto por el sistema único de púlpito y velos, el interior del templo era muy parecido al de otras casas de reunión yanquis y era mucho menos intrincado que los de algunos de los templos construidos posteriormente. A medida que se acercaba el momento de la dedicación, José se preocupaba cada vez más por su promesa al campo de Sion de que una gran investidura descendería sobre los santos con la finalización del templo. De alguna manera debía haber una limpieza de su pueblo, una purga de la iniquidad y la corrupción en preparación para una expulsión del Espíritu Santo que nunca olvidaría. En su tiempo libre analizó el Nuevo Testamento, buscando los ceremoniales usados en la iglesia primitiva que aún no había incorporado a la suya. Observó que entre los primeros cristianos, así como entre los judíos, el lavado de pies, la unción con aceite, incluso el baño, habían sido rituales religiosos. El ceremonial de lavado de pies lo había incorporado unos 3 años antes, cuando se había ceñido con una toalla a la manera de Jesús y había lavado los pies de los miembros de su consejo, aunque había variado delicadamente el ritual del Nuevo Testamento, pidiendo a cada miembro del consejo que se lavara los pies primero. La ceremonia alcanzó una medida de dignidad y valor emocional. El lavado de pies se practicaba regularmente en la reserva occidental por muchas de las sectas bautistas más pequeñas. Los bautistas originales del libre albedrío, los bautistas de los 6 principios, los bautistas del 7º día, los bautistas unidos y los Dunkers. José, sin embargo, lo usó como moderación, ya que podía caer fácilmente en el absurdo. Bueno, nota del traductor. Los Dunkers, para que no lo sepáis, son miembros de una secta religiosa piadosa, también conocidos como los hermanos bautistas alemanes. Se los llama Dunkers debido a la tradición de inmersión completa en el acto del bautismo. El verbo dunk en inglés significa mojar o empapar en. Bien, continuamos. Ohio se reía de la historia de unos piadosos trabajadores de una fábrica de lana que, después de trabajar todo el día en la lana azul, habían sido sorprendidos inesperadamente en una ceremonia de lavado de pies en New Lake. Los sobrios ancianos, con las toallas ceñidas a sus cinturos, habían mirado con asombro el conjunto de pies azules que se les había presentado, y el cuento había cobrado más color a medida que se iba contando por todo el estado. José intuyó lo que la mayoría de los predicadores del Renacimiento aprendieron de los sucesivos fracasos: que cualquier ritual religioso para tener éxito debe ser realizado con maestría, y la maestría requiere una preparación y un ensayo meticulosos. Por lo tanto, cuando decidió incluir lavamientos y unciones en los ceremoniales del templo, sabía que no podía introducirse de manera casual. Varios días antes de la dedicación oficial del 27 de marzo de 1836, enseñó los nuevos ritos a sus principales líderes. Los reunió en un círculo con su padre sentado en el centro. Sosteniendo una botella de aceite en su mano izquierda, levantó su mano derecha al cielo y pidió a los hombres que hicieran lo mismo. Bendijo sinceramente el aceite y luego derramó unas gotas en la cabeza de la anciana. El círculo de líderes se aglomeró, apilando sus manos a la cabeza del anciano Smith, mientras José lo bendijo con palabras que tenían cierta elocuencia y belleza. Los cielos se me han abierto, dijo suavemente, su rostro blanco a la luz de las velas, y contemplando el reino celestial de Dios, su gloria, ya sea el cuerpo o fuera de él, no puedo decirlo. Veo la belleza trascendente de la puerta por la que entrarán los herederos de ese reino. Es como un círculo de llamas de fuego, también el trono ardiente de Dios en el que están sentados el Padre y el Hijo. Cada hombre así bendecido sintió a su vez en la presión de las manos apiladas en su cabeza el solemne peso de la eternidad. Pronto todos los soldados comenzaron a vislumbrar los cielos.
Los ángeles ministraron, escribió José en su diario, así como a mí mismo y el poder del Altísimo. Descansando sobre vosotros la casa se llenó de la gloria de Dios. Y gritamos Hosana a Dios y al Cordero. En noches sucesivas repitió la ceremonia hasta que toda su jerarquía fue ungida. Efectuando el lavado en sí mismo, José puede haber considerado un asunto demasiado delicado para describirlo en su diario. A medida que se acercaba el momento de la dedicación del templo, introdujo una ceremonia de sellamiento en la que todas las bendiciones invocadas sobre sus hombres debían ser selladas en el cielo. Cuando sus conos se reunían en el ático del templo, iba y venía de una habitación a otra, entrenando a cada grupo en el orden prescrito de la noche. Primero, una oración solemne. Segundo, un grito unido. Hosana a Dios y al Cordero con un amén, amén y amén. Tercero, una oración silenciosa del corazón de cada hombre al cielo. Al poco tiempo los hombres se confiaron unos a otros que el Espíritu Santo era como fuego en sus huesos. Las visiones y las profecías estaban puntuadas con los gritos de Hosana y amén que sacudían las vigas recién colocadas. 5 años antes se recordará cuando José llegó a Aquila, había encontrado un espontáneo renacimiento orgiástico en pleno progreso y lo había erradicado sin piedad. Ahora embriagaba a sus seguidores con el mismo frenesí que una vez había denunciado tan vigorosamente. Por primera vez su iglesia se entregaba a la teatralidad y al delirio de la reunión del campamento. Las ceremonias preliminares despertaron a los santos a tal grado de excitación que cuando llegó el día de la dedicación, 1000 personas se agolparon en el auditorio inferior y otras 1000 se quedaron fuera, esperando captar los ecos de los misterios del Señor. Los servicios matutinos, durante los cuales José leía la oración de dedicación, eran tranquilos y poco espectaculares, pero por la noche, cuando solo se permitía la entrada del hombre al templo, se desató el torrente emocional alimentado por una quincena de exhortaciones y éxtasis. No temáis profetizar el bien de los santos, le exhortó José con consumada habilidad y evangelizadora, porque si profetizáis la caída de estas colinas y la subida de los valles, la caída de los enemigos de Sión y el surgimiento del reino de Dios, sucederá. No apaguéis el espíritu, porque el primero que abra la boca recibirá el espíritu de la profecía. Dios Asmi se puso de pie y comenzó a contar cosas maravillosas sobre el futuro. Entonces José escribió en su diario: un ruido como el sonido de un poderoso viento corriendo colmó el templo. Toda la congregación se levantó simultáneamente, siendo movida por un poder invisible. Muchos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Otros vieron visiones gloriosas, y yo vi que el templo estaba lleno de ángeles, lo cual declaré a la congregación. La gente del vecindario se reunió corriendo, escuchando un sonido inusual en su interior y viendo una luz brillante como una columna de fuego descansando sobre el templo, y se asombraron de lo que estaba ocurriendo. Durante 2 días y 2 noches los hombres permanecieron en el templo, ayunando y rezando, realizando lavamientos y unciones, profetizando y dando gloria a Dios. Finalmente alguien hizo una colecta para la compra de pan y vino, suficiente, escribió José, para alegrar nuestros corazones. Y todos los hermanos continuaron soltando, profetizando y hablando en lenguas hasta las 5 de la mañana. El Salvador se apareció a algunos mientras los ángeles ministraban a otros, y fue un Pentecostés y una investidura, de hecho, que se recordará largo tiempo. Un informe se publicó en el extranjero, escribió John Corren, que estaba a cargo del templo, que algunos de ellos se emborracharon. En cuanto a eso, cada hombre debe responder por sí mismo, y añadió: un informe similar que el lector recordará salió sobre los discípulos de Jerusalén el día de Pentecostés. Pero todo el éxtasis que había estado ardiendo durante 15 días palideció ante la dramática fusión de los servicios finales. El templo estaba lleno y desbordante. José y Oliverio Cadri subieron a sus púlpitos e hicieron un gesto para que se bajaran los velos a su alrededor. El público se sentó extasiado mientras los 2 hombres, completamente ocultos a la vista, rezaban sin decir nada. Oliverio estaba exultante por haber sido elegido por encima de Hiram Smith y Raydon para este sagrado momento. Era una vez más el segundo Elmer, un rango por el que había estado hambriento y había luchado durante mucho tiempo. Toda la celosa insatisfacción que le había roído desde el ascenso de Raydon se desvaneció cuando se arrodilló junto a su profeta en la pequeña habitación de la cortina blanca. Cuando los velos volvieron a enrollarse, estaban juntos mirando al cielo. Oliver estaba mortalmente pálido. Hemos visto al Señor, entonó el profeta. Estaba de pie sobre el púlpito delante de nosotros,
y bajo sus pies había una calzada de oro puro de color ámbar. Sus ojos eran como una llama de fuego, el pelo de su cabeza era blanco como la nieve pura. Su rostro resplandecía sobre el brillo del sol y su voz era como el sonido de las grandes aguas, la voz de Jehová diciendo: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy tu abogado ante el Padre. Mirad, vuestros pecados han sido perdonados, estáis limpios ante mí. Por lo tanto, levantad la cabeza y alegraos, que se regocije en el corazón de vuestros hermanos, porque aquí que he aceptado esta casa y mi nombre será aquí. Por esto no fue todo, pero esto no fue todo. Moisés se presentó ante nosotros, continuó José, y nos entregó las llaves de la reunión de Israel de las cuatro partes de la tierra y la dirección de las 10 tribus de la tierra del norte. Después de esto, Elías se les apareció y luego Elías el profeta, que proclamó: por lo tanto, las llaves de esta dispensación están en vuestras manos, y por esto podéis saber que el gran y terrible día del Señor está cerca a las puertas. Nunca más en la historia de los mormones hubo un periodo de transporte espiritual como este. Con una rara perspicacia, José nunca hizo un esfuerzo para recuperar la magia y el misterio de estos días. Nadie que haya participado en la ceremonia de dedicación las ha olvidado. Durante la semana siguiente, los santos pasaron todo su tiempo yendo de casa en casa, festejando, profetizando y pronunciando bendiciones unos a otros. Uno habría supuesto, escribió John Corrie, que los últimos días habían llegado realmente. Bien, y hasta aquí el capítulo 12 de Nadie conoce mi historia, la biografía no autorizada de José Smith, escrita por Fab Lowe. La siguiente semana, si nada me impide, os haré llegar el capítulo 13, Mi reino es de este mundo. Hasta entonces, mis estimados amigos y oyentes, os dejo para que tengáis una buena semana, la disfrutéis, lo paséis bien. Venga, nos vemos. Hasta luego.